¿Quieres tener una defensa competitiva? Hoy vamos a empezar a trabajar con esos defensas. Hola, bienvenidos a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema defensivo. Voy a explicarte un ejercicio defensivo que te va a venir muy bien para tus jugadores, para que progreses y para que progresen ellos a pie de campo. Si eres nuevo en el canal, sabes que estás en el canal de Cali Trueba. Aquí vamos a ver ejercicios tanto de metodología como de análisis del juego, como todo lo que pueda suceder dentro del mundo del fútbol en el día a día. Así que empezamos. Nos vamos ya con este ejercicio específico defensa 1 que llamamos. Un enfrentamiento de 5 para 4, vemos 5 atacantes contra 3 defensores más un pivote con un portero que les acompaña en portería grande. Estos defenderán la portería grande. Los 5 jugadores atacantes, los de color azul, defenderán las porterías pequeñas. Vemos que también puede haber una variante, se puede hacer una variante siempre dentro de los ejercicios si trabajas con defensa de 4 y con 1 o 2 pivotes. Esto siempre lo tienes que tener claro a la hora de organizar el ejercicio. Vemos ya las observaciones del ejercicio en el propio vídeo acompañado de la imagen estática. Y nos vamos con esas observaciones en la cual vemos que trabajaremos acciones defensivas e iniciación del juego de ataque o contraataque. Eso lo decidiremos en el propio ejercicio si quieres salir al contraataque nada más recuperar o quieres mantener la pelota, mantener un juego un poquito más controlado con una posible salida con 3-4 toques en un juego mínimamente posicional. Los envíos a los delanteros serán buscando la espalda de los defensores. Tenemos que hacer que los defensores trabajen. El trabajo defensivo es fundamental para todos los equipos. ¿Quieres un equipo campeón? Hazle bueno defensivamente. Pero no solo defensivamente, sino que trabajen, que sean intensos, contundentes, fuertes, rápidos. Información claramente orientada al trabajo entre los propios defensores. Tienen que estar perfectamente coordinados. Y no puede haber dudas. Los defensores no pueden tener dudas. Ni los defensores ni todo el equipo. Porque este ejercicio también te vale para que trabaje todos los equipos. Los centrocampistas, los delanteros. Hazlo con todos. Que se acostumbren. Buen trabajo de colocación. Tanto defendiendo como tras recuperar la pelota. Aquí puedes hacer variantes. Puedes hacer que el equipo que ataca cuando pierda haga una activación tras pérdida. Eso lo dejo dentro de las variantes que tú puedas decidir. Pero, como hablamos siempre, el ejercicio tiene que ir de menos a más. No le metamos muchas cosas a la vez porque si no, a los jugadores les podemos confundir. Tiene que quedar claro para qué está basado el ejercicio. Y decidir, por último, o salir a la contra o bien una salida de balón guardando las posiciones. Un poquito lo que hablábamos en el primer punto, pero que vuelvo a señalar y vuelvo a incidir. Este ejercicio puede tener todo tipo de variantes, las que tú pongas, si quieres nada más recuperar, salir al contraataque o mantener 3, 4, 5, 6 toques y si el equipo que recupera la pelota es capaz de hacerlo, pues puede conseguir un punto. Si encima mete gol, puede conseguir 3. Pero sobre todo, que no se te olvide lo más importante de todo. Es un trabajo defensivo. Tienes que hacer que tu equipo trabaje defensivamente y será campeón. Te espero en el próximo vídeo.